siempre una invitación personal y comunitaria que Dios nos dirige para un encuentro orante con Él, pero también un encuentro con lo profundo de nosotros mismos. Y en esta mañana un encuentro orante como familia dominicana. Pertenecemos a una familia que por vocación está llamada a hablar con Dios o de Dios, como lo hacía nuestro Padre Santo Domingo. Por eso la oración es un elemento esencial de nuestra identidad dominicana. Y podríamos decir que sin vida de oración, sin espiritualidad, no hay vida dominicana, tampoco hay vida cristiana. A lo largo del tiempo hemos transitado muchas cuaresmas y hemos celebrado muchas Pascuas. Y todos sabemos que de la calidad y la profundidad de la vivencia de la cuaresma dependerá la calidad y la profundidad de la celebración de la resurrección. Con lo cual, este tiempo santo de cuaresma no se trata de observar determinadas prácticas que somos invitados a hacerlo. Somos invitados a abrazar un espíritu penitencial y dentro de este espíritu penitencial comprendemos el sentido de la oración, el ayuno y la limosna. En esta mañana quiero compartir con vosotros esta meditación sobre la cuaresma en dos puntos que nos pueden ayudar a la oración personal. En primer lugar, la cuaresma como tiempo de conversión y en segundo lugar, tres coordenadas evangélicas que nos ayudan a transitar la cuaresma. En primer lugar, entonces, la cuaresma como tiempo de conversión. Y aquí hacemos memoria de la tradición espiritual de la Iglesia que cada año nos invita a vivir y celebrar la cuaresma como un tiempo especial de conversión del corazón. Y sabemos que solo puede sentir necesidad de conversión quien ha conocido por experiencia la misericordia de Dios en su vida. El corazón, en sentido bíblico, es el núcleo más íntimo y es el centro vital del ser humano. Por eso la conversión no es solo intelectual, se necesita también una conversión afectiva. Pero sabemos que la conversión no es un fin en sí mismo. La conversión es un medio para vivir en plenitud nuestra vocación de hijos amados del Padre y de un Padre que es rico en misericordia. En este sentido, toda conversión, como la vocación, siempre es un don de Dios, es un llamado permanente, pero también es una responsabilidad humana. Y en este sentido es una respuesta de amor libre. Los cristianos comprendemos el misterio de la conversión como un proceso que es humano, teologal y moral. Y este proceso es la clave más fina de la conversión. Es una clave antropológica y al mismo tiempo teologal. Y es importante considerarla porque la conversión es una realidad que se despliega a lo largo de toda nuestra vida y que tiene como objetivo desplegar nuestro misterio más profundo. Los cristianos comprendemos la conversión como un proceso, y este proceso tiene como fuente el amor incondicional de Dios Padre, y tiene como objetivo el desplegar toda la potencialidad que hay en este misterio de ser imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza que nos hace hijos amados como Jesús de Nazaret para poder amar y servir a los hermanos. Comprendemos la conversión cristiana como un proceso humano porque nuestra humanidad es nuestro camino propio de santidad. Y entendemos la santidad como un camino de configuración con Cristo. Comprendemos la conversión como un proceso teologal,
porque es Dios quien acompaña con su gracia y su misericordia a quien quiere volver a Él en la humildad y en la verdad. Y comprendemos la conversión como un proceso moral, porque nos invita a encarnar los valores del Evangelio en el hoy de la historia. Para poder vivir este camino de conversión, la tradición espiritual cristiana nos recuerda algo que es esencial, y es que nuestro camino de conversión también depende de nuestra imagen y de nuestra experiencia de Dios. Por eso, cada Cuaresma nos pone frente a una pregunta fundamental: ¿en qué Dios creemos? No podemos transitar la Cuaresma, no podemos abrazar la conversión sin clarificar nuestra imagen de Dios. ¿Creemos en un Dios que es un juez implacable, ante el cual mantenemos una relación legal por miedo a una condena o a un castigo? ¿Creemos en un Dios que es un maestro exigente, ante quien rendimos examen permanentemente por miedo a que nos desapruebe? ¿O creemos en un Padre rico en misericordia, que nos ama y está siempre dispuesto a perdonarnos? ¿En qué Dios creemos? ¿Qué conversión asumimos? ¿Qué Pascua queremos celebrar? Para poder responder estas preguntas, en segundo lugar, hay 3 coordenadas evangélicas. Y hay 3 coordenadas porque nos invitan a vivir con libertad el camino de la conversión, pero una conversión que se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Le preguntaban a la Madre Teresa de Calcuta cuándo se había convertido, y la Madre Teresa miró con ternura al periodista y le dijo: esta mañana. La conversión es una tarea del día a día. Nunca llegamos en plenitud hasta que nos veamos reflejados en la mirada del Padre. Hay 3 coordenadas evangélicas que acompañan este tiempo de conversión. La primera es la gracia, la segunda la penitencia y la tercera la misericordia. Cada una de estas coordenadas evangélicas está acompañada por una práctica cuaresmal que es significativa: la oración, el ayuno y la limosna. La primera coordenada evangélica es la coordenada de la gracia. Y la gracia es el amor de Dios que ilumina el corazón y la inteligencia para recordarnos permanentemente que detrás de un pecador hay un Hijo amado en busca de misericordia. En este sentido, la conversión es gracia de Dios, es pleno don de Dios. ¿Por qué es don de Dios? Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y Él nos regala la libertad para poder elegirlo permanentemente. Podemos decir que la gracia es un amor antecedente con el cual Dios llega al corazón humano, y este amor antecedente hace sensible a nuestro corazón la necesidad de buscar a Dios, pero también lo invita a emprender el camino de la conversión. La gracia también es amor histórico, porque nos ayuda a recordar la fidelidad de un Dios que no nos abandona en medio del camino. Esta primera coordenada evangélica de la Cuaresma, la coordenada de la gracia, está acompañada por la práctica cuaresmal de la oración. Y la oración hace consciente al corazón y también a la inteligencia la presencia de Dios. Sin vida de oración no hay camino de conversión. Sin vida de oración no hay vida dominicana, y sin vida de oración tampoco hay vida cristiana.
En consecuencia, la oración no es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de método y tampoco es una cuestión de ganas. La oración es una cuestión de amor, y si es una cuestión de amor, supone en el corazón nuestra necesidad de querer encontrarnos con aquel que nos ha amado primero, como nos recuerda Juan en la primera carta. Jesús nos enseña en el Evangelio que la oración verdadera, aquella que brota del corazón filial, se hace en intimidad con el Padre, en un cara a cara del cual solo el Padre es testigo. Por eso, cuando cada uno de nosotros ora, lo hace desde el misterio de la propia verdad y desde la propia humildad. Y aquí hacemos una pequeña distinción. Para rezar solamente hay que tener buena memoria y un poco de perseverancia. En cambio, para orar se necesita sed de Dios. De aquí el poder responder otra pregunta. ¿Dónde se sacia mi sed de sentido? ¿Dónde se sacia mi sed de Dios? La oración que acompaña el proceso de conversión nos hace permeables a la gracia y crea en nosotros un espacio de intimidad. Estamos en medio de una posmodernidad que permanentemente nos hace estar hacia afuera, totalmente expuestos, al tanto de lo que va pasando alrededor. Y hoy en día orar es un desafío de amor. Hay que recuperar los espacios de intimidad. Para un orante es esencial poder cultivar una soledad habitada por el amor de Dios. Y sabemos que en esta soledad habitada, Dios nos espera en un lugar sagrado, y este lugar sagrado es nuestro propio corazón. Por eso el Padre Arientero hacía una recomendación. Lo mejor es buscarle y llamarle dentro de nuestro propio corazón. Él está siempre dentro de nosotros si así tratamos de recogernos y conversar amorosamente con Él. La segunda coordenada evangélica de este tiempo de Cuaresma es la penitencia. Y la penitencia es la respuesta de un corazón que se ha arrepentido de haberse alejado del amor del Padre. La penitencia cristiana es uno de los signos de credibilidad de nuestro proceso de conversión. Y solo quien se sabe perdonado con amor puede dar testimonio de un Dios que no castiga y que tampoco condena, aunque a veces Dios nos corrige con misericordia y con justicia. La penitencia es el camino de regreso de un corazón herido y pródigo al corazón de aquel que nos sana, nos salva y nos reconcilia. Esta segunda coordenada evangélica está acompañada por la práctica cuaresmal del ayuno. Y el ayuno no es la privación voluntarista o legalista de algo material, sino la capacidad de enfrentar tres preguntas importantes para nuestra vida espiritual. La primera pregunta: ¿mi corazón es verdaderamente libre? El ayuno nos ayuda a reconocer que si mi libertad no es una libertad en Cristo, me convierto en esclavo de mí mismo. La segunda pregunta: ¿cómo es mi relación con las personas y con las cosas? Y aquí el ayuno nos ayuda a reconocer los apegos más sutiles del corazón, los apegos materiales que siempre están a la vuelta de la esquina, los apegos afectivos que no nos dejan amar con libertad, o también los apegos ideológicos de querer tener siempre la razón.
Y la tercera pregunta: ¿elijo amar a Dios con amor filial y al prójimo con amor fraterno? El ayuno nos abre en la Cuaresma y a lo largo de la vida un espacio para amar y ser amado con libertad, en esta misma libertad con la cual Dios ama a la creación y ama a las criaturas. El Papa Benedicto XVI enseñaba que la práctica fiel del ayuno contribuye a dar unidad a la persona en cuerpo y alma, ayudándola a evitar el pecado y a crecer en intimidad con el Señor. El ayuno cuaresmal está en orden a la libertad del corazón. Por eso Jesús en el Evangelio nos enseña que la experiencia de la oración es la que debe sostener el ayuno, y esto también se vive en la intimidad con el Padre. El ayuno nos ayuda a centrar nuestra vida en Dios como nuestro único necesario, también como nuestro único absoluto. ¿Por qué el ayuno nos invita a hacer espacio en el corazón? Y porque estamos llamados a contemplar cara a cara a aquel que nos ha creado. Por eso el corazón tiene que estar preparado, el corazón tiene que estar libre, el corazón tiene que estar purificado. Y el cara a cara con Dios no se improvisa, porque la vida cristiana no se improvisa. Y aquí, frente a una posmodernidad que tiene como banderas el hedonismo, el materialismo y el consumismo, el ayuno cristiano tiene la capacidad de convertir el corazón en una casa de oración. Si nuestro corazón es un lugar en el cual negociamos con Dios, significa que no hemos conocido todavía el amor gratuito de Dios. ¿Qué significa que nuestro corazón es casa de oración? Significa que es templo, es decir, un lugar sagrado que Dios elige para poder habitar, un lugar sagrado que Dios elige como morada. Y aquí podemos habilitar otra pregunta. ¿Soy un espacio sagrado de Dios? ¿Soy un espacio sagrado para que las personas se encuentren con Dios? Y la tercera coordenada evangélica, la coordenada de la misericordia. La misericordia es el relato de la historia de Dios con nosotros. Es la forma más propia y más íntima en el cual se visibiliza el amor incondicional de Dios. Y misteriosamente, en la tradición del Antiguo Testamento, la misericordia es el rasgo más materno del corazón de Dios, donde Dios revela su capacidad para inclinarse ante el dolor, ante el error y ante la miseria del hijo más vulnerable, para poder acogerlo, para poder sanarlo, para poder consolarlo, pero sobre todo para poder perdonarlo. ¿Qué nos revela la misericordia en nuestra historia? Y la misericordia nos revela que Dios no permanece como un espectador totalmente indiferente y ajeno a nuestro proceso de conversión. Dios acompaña nuestro camino de conversión con paciencia y en silencio, pero nunca interfiere en nuestra libertad. Cada uno de nosotros sabe cómo vivir la Cuaresma. Todos tenemos más de 15 años, ¿no es cierto? Más o menos. Tenemos mucha experiencia de haber vivido la Cuaresma, y en esta experiencia de haber vivido la Cuaresma es importante cada día recuperar el sentido original de la experiencia de la misericordia, que es el motor de la conversión. Si nos animamos a convertir el corazón, es porque la misericordia nos precede, nos acompaña
y está al final del proceso como los brazos abiertos del Padre del Hijo pródigo. La misericordia revela que Dios nunca pierde su confianza en nosotros. Por eso nos animamos a encarnar el camino de la conversión. Esta tercera coordenada evangélica de la Cuaresma está acompañada por la práctica cuaresmal de la limosna. Y en su dimensión cristiana, la limosna revela la dimensión solidaria del corazón humano como una invitación a vivir corresponsablemente la caridad. Y aquí somos invitados a pensar que si Dios no es indiferente a nosotros, nosotros no podemos ser indiferentes a lo que necesita el prójimo. La limosna nos va recordando la corresponsabilidad en la caridad que tenemos en la vida de los demás. Y este es un principio básico de la espiritualidad cristiana, pero también es un principio básico de la doctrina social de la Iglesia. Jesús nos recuerda en el Evangelio que la limosna nace de la experiencia del encuentro con Dios, porque todos tenemos experiencia de la providencia de Dios en nuestra vida. Y la providencia es este cuidado amoroso, materno, que Dios tiene sobre la creación y sobre las criaturas. La limosna nos hace para los prójimos rostro de providencia en la vida del que sufre, del que está solo, del que nadie escucha. Un verdadero proceso de conversión nos hace tomar conciencia de la generosidad del Señor con nosotros. Cuando miramos nuestra vida, podemos decir que hemos sido y somos muy bendecidos. Cuando contemplamos nuestra historia, podemos dar testimonio de que hemos sido muy amados. La Cuaresma nos recuerda a los discípulos de Jesús que hay más felicidad en dar que en recibir, como decía el apóstol. El Papa Francisco nos enseñaba que la limosna es un aspecto esencial de la misericordia. Es un gesto de atención sincera a quien se acerca a nosotros y pide nuestra ayuda. La limosna se gesta en el secreto del corazón, donde solo Dios ve y comprende el valor de un gesto profético. Quiero finalizar esta meditación recordando que la Iglesia nos anima a vivir este tiempo santo de Cuaresma como un camino de conversión del corazón, un camino para abrirnos nuevamente a la misericordia de Dios. Cuando hemos ingresado a la orden, se nos ha preguntado, ¿qué pides? Y hemos dicho, casi como una profesión de fe, la misericordia de Dios y la vuestra. En nuestra vida dominicana, la misericordia tiene un rostro concreto, y es el rostro concreto de los hermanos. Es el rostro concreto de nuestra familia dominicana. Si Dios nos llama a la conversión, es porque Él tiene esperanza en nosotros. Tiene esperanza en nuestro camino, pero sobre todo tiene esperanza en nuestro misterio. ¿Por qué decimos esto? Porque no somos una caja de sorpresas, no somos una causa perdida. Somos un misterio de amor que solamente el amor incondicional de Dios puede revelar. Dios es misterio, nosotros somos misterio, y lo que le da luz al misterio es la experiencia de la misericordia. Por eso solo un corazón humilde puede reconocerse necesitado de Dios, de su amor, de su perdón, de su misericordia, y se anima a recorrer un camino de reencuentro con el Padre.
pero también un corazón humilde se anima a aceptar la invitación de San Pablo: dejaos reconciliar con Dios. La posmodernidad no nos invita ni a la humildad ni a la reconciliación. Va haciendo de nosotros compartimientos estancos. Y es aquí, como familia dominicana, que tenemos una misión profética, y es la de testimoniar la misericordia en medio de la historia, misericordia que acompaña nuestro camino de conversión, misericordia que nos alienta a no dejar de creer en el otro. En este tiempo santo de Cuaresma le pedimos al Señor un corazón abierto a su gracia, que sea responsable en la penitencia y sea sensible a la misericordia. Les dejo dos preguntas sencillas para poder orar a lo largo de estos 40 días de gracia, pero quien se anime a hacerlo hoy, más que bienvenido. La primera pregunta: ¿qué le falta convertirse a mi corazón para reflejar a Jesús en la vida cotidiana? Y la segunda pregunta: ¿qué puedo ofrecerle en esta Cuaresma? Muchas gracias por la escucha.